Bueno, primero de todo, en cuanto al rol del entrenador de porteros con el resto del cuerpo técnico, aquí tenemos lo que sería un cuerpo técnico al completo, ¿vale? Entrenador, segundo entrenador, preparador físico, entrenador de porteros, analista, médico, fisioterapeuta, adaptador de lesiones, nutricionista y psicólogo, ¿vale? A día de hoy, en función de la categoría, pero más o menos, pues eso, en contextos de segunda B, de tercera división, pues va a depender un poco de dónde estemos, vamos a tener un mayor número de compañeros o menos compañeros, ¿vale? En este caso, pues bueno, contar con un médico ya son palabras mayores. Lo normal es que sí que haya fisioterapeutas, entrenador, segundo entrenador, preparador físico, entrenador de porteros. En ocasiones puede ser que haya analista, puede ser que haya nutricionista y puede ser que haya psicólogo, ¿vale? Al final, un poco lo que sí que quiero remarcar es que el entrenador de porteros hasta hace no mucho, pues digamos que estaba en un segundo plano y a día de hoy pues ya podemos decir que sí que formamos parte del grueso del cuerpo técnico en cuanto a decisiones, en cuanto a opiniones y en cuanto a feedback de cómo se juega incluso con el entrenador del segundo entrenador, ¿vale? Respecto al rol del entrenador de porteros con ya los propios porteros, pues va a ir un poco ligado en función a lo que acabo de comentar, del número de compañeros de cuerpo técnico que tengamos. Por regla general, pues nos va a tocar hacer un poco de todo. Principalmente, pues somos entrenadores técnico-tácticos específicos de los porteros. Nos va a tocar ser en ocasiones analistas, como bien comentaba un compañero, pues al final muchas veces también nosotros mismos por intentar quitar carga de trabajo al analista en caso de que lo tengamos, pues asumimos esa parte de poder analizar, sobre todo de los partidos que ya han jugado nuestros porteros, los aspectos más específicos. Y en caso de que no haya, pues nos toca hacerlo sí o sí. Por otro lado, también vamos a ser un poco preparadores físicos. Yo en mi caso sí que cuento con la ventaja de que al tener la carrera, pues puedo encargarme perfectamente de llevar también esa planificación de la preparación física. Y por último, pues bueno, con permiso de nuestras dos compañeras psicólogas, me vais a permitir que diga que también muchas veces nos toca ejercer de psicólogos con nuestros porteros. Al final somos la persona que más tiempo pasa en el día a día de los porteros. Es un puesto muy complicado, todos los que lo conocemos lo sabemos, y es un puesto donde la inestabilidad emocional es bastante más común de lo que se piensa la gente. Entonces, nosotros al final somos esa persona más cercana y la persona que más les puede tratar de ayudar. Siempre, lógicamente, si tienes a un compañero, a un psicólogo, una psicóloga que está trabajando dentro del cuerpo técnico, al final lo lógico es poder reunirte con él y que te dé ciertas herramientas para luego poder tú trabajar con los porteros más específicamente. En cuanto a la información del entrenador de porteros y el entrenador, pues yo identifico dos canales. Por un lado, la información que vamos a poder aportarles sobre nuestros propios porteros, que va a ser pues una valoración por el portero titular a través principalmente de estadísticas, ¿vale? Con datos que se puedan recoger de la competición. Vamos a aportar también una valoración semanal del trabajo que vamos realizando con los porteros, de cómo se encuentran físicamente, de cómo han rendido durante la semana, de cómo está el portero titular, si sigue bien en una buena línea, si el portero menos titular o el que no está jugando está enganchado en los entrenamientos o le está costando. Y ligado a esto, pues un poco, en resumen, el estado emocional tanto del portero titular como del portero no titular, ¿vale? Es importante que el portero titular, dentro de que al final ellos no son tontos y saben que son los que están teniendo más minutos, pero es importante que siga enganchado a la competición, a los entrenamientos y que de alguna manera pues ni se piense que ya lo tiene todo hecho, ni se piense o tenga esa incertidumbre de que en cualquier momento puede salir fuera. Y por parte del portero no titular, pues casi muchísimo más importante el hecho de que no se vaya de la temporada, el hecho de que a pesar de que no esté contando con minutos, siga trabajando, siga pensando que en cualquier momento puede tener en definitiva su oportunidad. Y luego otro canal sería sobre el propio equipo. Como ya he dicho, ya cada vez más los entrenadores principales, el segundo entrenador, cuentan con la opinión de porteros. Y sí que, por un lado, puede darse casos, o a mí me ha pasado que el propio entrenador sí que me ha pedido a lo mejor
un análisis un poco más concreto de los comportamientos de los delanteros y de los comportamientos de los porteros rivales, sobre todo este último, ¿vale? Para identificar pues, determinados aspectos por donde podamos hacer daño y darle ese feedback a los delanteros de nuestro equipo. Y luego, por otro lado, pues bueno, también participamos muchas veces en feedback de aspectos tácticos sobre el propio equipo, tanto durante la semana como luego en competición. En cuanto a la planificación, antes de pretemporada, pues bueno, un poco lo que vamos a tener todos, una reunión previa de todo el cuerpo técnico para poner puntos en común, hablar de plantilla, jugadores, hablar de pretemporada, cómo se va a estructurar, partidos amistosos, objetivos de la temporada y etcétera. Luego yo, por otro lado, sí que tengo una conversación, una reunión con el preparador físico para ir viendo un poco cómo vamos a encaminar ambos la pretemporada a nivel condicional. A mí me gusta que los porteros las 2 primeras semanas puedan participar bastante en tareas de trabajo preventivo, por ejemplo, con el equipo, pues que de alguna manera es una forma de generar una cohesión grupal en las primeras semanas de entrenamiento. Por otro lado, pues es importante antes de pretemporada el conocimiento previo de nuestros porteros, ya sea o bien por análisis de vídeo, si tenemos acceso a ello, o sobre todo y fundamental, a mí me gusta mucho tener una reunión individual con cada uno de ellos, y no es una reunión en un ámbito deportivo, es una reunión de ir a tomar un café tranquilamente para ver hábitos, para saber un poco cómo se comportan, cómo se sienten, qué objetivos tienen de la temporada y etcétera. A nivel de pretemporada, voy a contarlo muy genérico porque si no podría estar aquí 1 hora hablando solo de esto. Entonces, bueno, por un lado, al final lo que queda claro es que en pretemporada el objetivo de todos es que los jugadores lleguen de la mejor manera posible, tanto a nivel condicional como a nivel mental, como a nivel, pues en este caso, de conocimiento del juego y de conocimiento del juego del equipo, más concretamente. Entonces, pues bueno, yo ya digo, como ya he dicho, hay muchas situaciones de contextos de preparación física en las que intervienen con el equipo, y luego, por mi parte, cuando ya están individualmente conmigo, pues al final vamos a ir trabajando sobre todas las variables de trabajo de fuerza, más concretamente, ¿vale? Siempre siguiendo una progresión, intentando que el trabajo de alto impacto, como podría ser situaciones de fuerza-potencia orientadas a pliometría, pues vayan llegando cuando ya tengamos un portero en condiciones más óptimas de poder desempeñar o desarrollar ese trabajo. A nivel técnico-táctico, pues sí que yo soy una persona que trabaja mucho en base a situaciones tácticas que se puedan acercar un poco más a la realidad. Entonces, en este sentido, sí que intento que durante la pretemporada puedan ver de forma un poco comprimida, y luego iremos desarrollando durante la temporada, pero que puedan ver todas las situaciones tácticas y de ahí desarrollar situaciones técnicas que pueden ocurrir en una temporada, en un partido, ¿vale? Pues desde posicionamiento básico en portería, situaciones de pase atrás, balón dividido dentro y fuera del área, situaciones de 1 contra 1, juego aéreo, etcétera. O sea, en resumen, que el portero cuando inicie la temporada de alguna manera tenga las herramientas adecuadas o haya vivido las situaciones que se puede encontrar en competición. A nivel de temporada, es cierto que igual que a lo mejor en la pretemporada vamos a planificar un poco más a largo plazo, aunque luego el día a día pues es el que nos va marcando qué trabajo realizamos, en temporada al final vamos a ir semana a semana, o como diría el Solo, partido a partido, ¿vale? Entonces, yo en este caso sí que voy jugando un poco, por un lado, con qué es lo que me va a proponer el rival, aunque hay veces que ha pasado y nos pasa, y es la práctica la que te lo dice, que el rival te tiras analizándolo, planteas una semana de trabajo en base a lo que te puede proponer, y luego resulta que llegas al partido y no ocurre, ¿vale? Esto es bastante común. Y luego, por otro lado, pues un poco en base a qué tipo de aspectos le está costando más a nuestro portero titular, incluso al portero también que no está jugando, qué es lo que le está costando y qué es lo que le puede acercar a ser titular. Entonces, bueno, voy jugando un poco con eso, voy viendo también fundamental cómo se encuentran ellos, que me den un feedback de cómo se encuentran con los entrenamientos, y a partir de ahí pues vamos evolucionando. Y luego, por otro lado, a nivel condicional, pues sí que creo que es importante
el tema del control de las cargas. Estuve viendo el otro día la presentación de los preparadores físicos y todos incidieron en ello. Aquí tenéis un poco es una plantilla de Excel que yo tengo para el control de las cargas. Es cierto que al final, en este sentido, voy muy de la mano con el preparador físico porque él también lo lleva. Yo prefiero hacerlo a nivel individual porque, bueno, pues en el día a día me resulta más sencillo y, bueno, pues que me gusta controlarlo yo. Entonces, en función de necesidades que puedan tener, de cargas que sean más altas, más bajas, pues bueno, vamos a ir ajustando la semana en este sentido. En cuanto al microciclo tipo, vale, os cuento un poco. Yo lo divido en objetivos cognitivos, condicionales y técnico-tácticos. Entonces, os voy a ir contando un poco la estructura de semana que teníamos el año pasado con el Santa Ana, que entrenábamos lunes, miércoles, jueves, viernes y normalmente los domingos teníamos la competición. Entonces, en el caso de los lunes, a nivel cognitivo, bueno, pues lo que yo busco es una estabilidad emocional postcompetitiva. Es decir, por un lado, para el portero que ha jugado, que ha estado sometido a una elevada tensión durante todo el partido, tensión mental principalmente, pues intentar que sea una sesión más distendida, que tenga un componente lúdico, ¿vale? Para bajar ese nivel de activación mental. Y por otro lado, para el portero que no ha sido titular, al final es importante que él ya no empiece un lunes con una sensación de cuesta arriba, ¿vale? Que de alguna manera, pues bueno, haya un poco de cohesión entre ambos para también incluso hasta evitar posibles rencillas. A nivel condicional, pues bueno, va a depender un poco del estado en el que nos venga el portero que acaba de jugar. Normalmente la mayoría de ellos sí que participan en la sesión y no entran en el grupo de recuperación como podría ocurrir con otros jugadores, ¿vale? Pero bueno, un poco por distendir la carga, ese día sí que hacemos a lo mejor un trabajo más preventivo de tren superior, un trabajo de core, incluso hay veces que participan en ese trabajo con el equipo. Y a nivel más específico conmigo, pues tiramos un poco a situaciones de propio, con alguna frenada y cambios de dirección y demás. Ya digo que con un componente lúdico. Y en este sentido, pues digamos que va a predominar las acciones técnicas, ¿vale? Acciones cerradas, donde no tenga que pensar y donde no haya un desgaste mental. El martes va a ser libre y el miércoles, a nivel cognitivo, ya entra la toma de decisión con fatiga. ¿A qué me refiero con esto? Al final un portero, la sensación de fatiga que va a tener viene precedida por la tensión muscular que va a tener, o el agotamiento muscular por la tensión cognitiva que va a tener durante todo el partido. Entonces, a la hora de tomar decisiones en un partido, el no estar preparado para eso le puede perjudicar. Es complicadísimo, por no decir imposible, que nosotros a través del entrenamiento podamos generar esa situación. Pero lo que sí que podemos es generarles una cierta fatiga física para que a nivel mental ya tengan una cadencia a la hora de tomar decisiones. Entonces es un poco lo que yo busco con este entrenamiento de miércoles, que será un poco el más cañero, por así decirlo. A nivel condicional, pues vamos a centrar principalmente en variantes de fuerza a nivel de tren inferior, pues, fuerza explosiva, fuerza potencia, orientada a pliometría, incluso capacidad de aceleración en caso de que sea necesario por modelo de juego. Y a nivel técnico-táctico, pues vamos a trabajar técnica específica de objetivos tácticos, ¿vale? Que esto a lo que se refiere es yo planteo un objetivo táctico y todo el trabajo técnico que se derive de ese objetivo táctico, pues es lo que vamos a plantear. Y luego acabaremos la sesión con una situación táctica libre ya de fatiga, pero con ese cúmulo de carga condicional que han tenido previamente. En el caso del jueves, a nivel cognitivo, ya lo que hacemos es una toma de decisión sin fatiga, es decir, les libero de ese componente condicional más fuerte, por así decirlo. Trabajamos patrones de coordinación orientados a desplazamientos previos de acciones técnicas y de igual manera que ocurría el miércoles, vamos a trabajar la técnica específica del objetivo táctico y ya situaciones tácticas sin fatiga. Es decir, es el entrenamiento donde a mí más me interesa que ellos piensen y que tengan una toma de decisión digamos, más lúcida, por así decirlo, evolucionando siempre respecto a objetivos del miércoles al jueves, ¿vale?
En el caso del viernes, pues ya lo que buscamos es una estabilidad emocional precompetitiva, es decir, empezamos a meter la chispita que llamamos, empezamos a meter situaciones con una tensión elevada, acciones cortas de alta intensidad, que ellos ya se vayan sintiendo como lo que van a vivir en competición, que de repente van a tener una acción muy intensa y tienen que resolverla, ¿vale? A nivel condicional, pues vamos a tirar por la capacidad de reacción, velocidad gestual, que al final viene ligado a esa chispa y esa acción intensa puntual de la que hablo. Y a nivel técnico-táctico, pues principalmente también ligado, porque suele ser el día que menos tiempo de trabajo tienen los porteros con el entrenador de porteros y más tiempo de trabajo tienen con el equipo, pues van a predominar acciones técnicas que en algún caso incluso pueden estar relacionadas con el trabajo táctico que hemos ido haciendo durante la semana. Por último, a nivel de competición, pues bueno, yo en mi caso, bueno, en el caso de todos, tenemos la parte del calentamiento prepartido, que sería el antes, y en este caso yo sí que aquí puedo decir que no me gusta hacer yo los entrenamientos de mis porteros. O sea, prefiero que sean ellos los que me digan, Elena, yo me encuentro a gusto haciendo este ejercicio, haciendo esto, haciendo 5 repeticiones de haciendo a más intensidad, a menos intensidad. O sea, yo creo que el calentamiento prepartido de un portero es más psicológico que a nivel físico de un buen acondicionamiento previo a la actividad que se va a realizar luego, ¿vale? O sea, a mí me interesa que mis porteros y mis porteras que estén cómodos con ese calentamiento y que salgan al partido con unas buenas sensaciones, ¿vale? Entonces, por eso prefiero respetar cuál es lo que ellos necesitan y, lógicamente, si hay alguna necesidad o veo que hay cosas que no se están trabajando, pues lo hablaría con ellos y valoraríamos dónde encajarlo. En el durante, pues bueno, aquí sí que me he quedado con una frase que ha usado Mario en su presentación que dice que sin datos no es usted más que otra persona con una opinión. Y yo la verdad es que pienso igual. Entonces, a mí en cualquier contexto en el que he trabajado y en el que trabajo actualmente, yo llevo un registro de todas las acciones que va realizando los porteros en competición. Por un lado a nivel técnico y por otro lado a nivel de toma de decisión, ¿vale? Puede ocurrir que tenga un acierto técnico, pero que haya sido una mala decisión o al revés, ¿vale? Y luego a partir de aquí, pues bueno, si es preciso, y el año pasado, por ejemplo, me ocurrió, se analizarían estos datos y en caso de duda entre un portero y otro portero, pues lógicamente se aportaría con datos cuál es la situación de cada uno en los partidos que hayan desempeñado. Por último, en el descanso, y ahora después hago un apunte, voy a tener un feedback con el entrenador de porteros con el entrenador principal, el resto del cuerpo técnico, sobre qué es lo que yo creo que puede estar ocurriendo en el partido, sobre todo en la primera parte. Y luego, por otro lado, pues simplemente me voy a acercar al portero y voy a preguntar, le voy a decir que me cuente, que me dé su opinión, qué sensaciones tienes. Entonces, a partir de ahí, pues ir poco a poco haciéndole ver que él tiene que ser, o ella tiene que ser consciente de qué es lo que ha pasado en el partido, en la primera parte en este caso, y qué es lo que podía haber hecho, ¿vale? O sea, me gusta no ser yo la que le diga, no, es que tienes que hacer esto, es que te has equivocado aquí, aquí y aquí. No, que sean ellos mismos los responsables, por un lado, de ese error, pero también que sean conscientes de qué es lo que podían haber hecho para llevarlo a cabo en la segunda parte en caso de que vuelva a ocurrir. Y nada, simplemente el apunte que quería hacer es que, bueno, pongo descanso y no final del partido porque no me gusta al final del partido, tanto si se ha ganado como si se ha perdido, ir a hablar con el portero y preguntarle o decirle o darle un feedback, porque salvo que él lo quiera y venga a mí y me pregunte, oye Elena, ¿tú esto cómo lo has visto? Yo prefiero dejarlo ya para el lunes o para el día siguiente, que ya hablaremos más tranquilamente, se habrán analizado las cosas desde otro punto de vista seguro, porque el caliente todo se ve un poco diferido y yo creo que a ellos también muchas veces lo agradecen, ¿vale? Depende del portero, pero la mayoría pues agradece que se deje para otro momento. Y nada, eso es todo. Os dejo por aquí redes sociales y cualquier duda, pues bueno, estoy a vuestra disposición.